Muy buenos días, que Dios me los esté bendiciendo grandemente en este nuevo día. Espero que la estén pasando bien. Y bueno, pues una vez más, con la gracia y la misericordia de Dios, para compartir un pensamiento de su palabra. Hoy vamos a hablar un poquito de la bondad y la benignidad como fruto del Espíritu Santo. Y quisiera invitarles a escuchar en esta ocasión un poema cantado, en este caso, de José Martí. Cultivo una rosa blanca. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Y por el cruel que me arranca el corazón con que vivo, Carlos mentiras cultivo una rosa blanca, cultivo una rosa blanca en julio como enero. Para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón como el vivo. Carlos mentiras cultivo la rosa Precioso poema de nuestro amado apóstol José Martí. Definitivamente una gran verdad, un tremendo mensaje. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardos ni ortigas cultivo. Cultivo una rosa blanca. Definitivamente un mensaje de bondad, de benignidad. Y si alguien debe manifestar en su vida esta cualidad de carácter de ser bueno, es el cristiano, el que ha nacido de nuevo, el que ha conocido las bondades de Dios en Cristo Jesús. Definitivamente, amados hermanos, no es un secreto para nadie que vivimos en un mundo donde el cristianismo, el ser cristiano, tiene mala fama, y cada día eso va en aumento. En vez de ir siendo algo favorable, es algo negativo. El cristiano es mirado como un legalista, como un fundamentalista, alguien que está contrario, insensible a las cosas que el mundo propone y dispone. Y en medio de ese contexto, que nos es contrario, tenemos que dar un testimonio de ser buenos, ¿verdad? De tener benignidad. Y tenemos que hacerlo porque hay que contrarrestar, ¿verdad?, esa imagen negativa que tiene el mundo de nosotros. Definitivamente, pues siempre va a ser así, porque ellos corren en una dirección contraria a nosotros. Y definitivamente no vamos a recibir aplausos del mundo impío. Pero tenemos que ser buenos como nuestro Padre Celestial, que es bueno. Hay una primera palabra a considerar, crestotes, que significa o denota benignidad o bondad en el carácter. Y se manifiesta en el sentido de lo que es recto. Dice la Biblia en Romanos 3:12 que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien. Entonces, pues hacer el bien está aquí muy ligado a hacer la justicia, ¿verdad?, de Dios, a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Y se manifiesta también en una disposición benigna de corazón.
o de bondad en los hechos que nosotros realizamos, las acciones que nosotros realizamos. Tendríamos que decir entonces que describe este fruto de la bondad o la benignidad lo que es propio del carácter de Dios, pero que Él ha compartido con nosotros. Recuerden que Dios no ha compartido los atributos pues fundamentales de Él, los atributos que tienen que ver con su eternidad, con su todopoderoso, pero sí ha compartido con nosotros sus atributos morales, de esos que tienen que ver con el carácter. Y Él quiere que nosotros como hijos de Él seamos buenos, por cuanto Él ha manifestado sus bondades para nosotros. Dice Romanos 2:4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, hemos venido al conocimiento de la verdad en Cristo porque Dios ha sido bueno y ha mostrado a nosotros el camino y la manera de ser salvos. Pero una vez que ya hemos estado en el camino del Señor a través de la fe de Jesucristo, entonces también nosotros estamos llamados a ser buenos, a ser benignos en nuestro carácter. Por lo que este fruto describe la cualidad de ser sensitivo a las necesidades de las personas que están alrededor nuestro. No se puede ser bueno, ser benigno, si estamos desconociendo las necesidades de otros, las necesidades que nosotros conocemos, que Dios permite que conozcamos para que le ayudemos a resolverlas. La benignidad se manifiesta entonces en dar, ¿verdad? Es la caridad, es el amor que da, que ayuda al necesitado. Y también se manifiesta en la disposición que tiene la persona buena en alabar los triunfos de otros. Los que están a su par, y los que están por debajo, los que están por arriba. No importa. La persona buena puede reconocer el triunfo que otros tienen y alabarlos y felicitarlos sin ningún tipo de problema, ni ningún tipo de prejuicio, de envidia, ni nada. Simplemente se alegra, se goza en el bien de otros. Este fruto en la persona del cristiano está buscando siempre una oportunidad para ayudar a otros, para ensalzar a otros, para alabar a otros. O sea, él está no en el primer lugar, sino en el tercer lugar. O sea, primero Dios, después otros y después Él. Esa es la persona buena. Y definitivamente se manifiesta, como ya dijimos, en el sentido de lo que es recto o justo. Y a los ojos de Dios es recto y es justo que nosotros demos preferencia a otros. En cuanto a honra, dice la Escritura, prefiriendo los unos a los otros. La bondad, que esta palabra, vamos a decir, prima hermana de la benignidad, es otra palabra, definitivamente, agatosune en el griego, y significa esa bondad, esa calidad o cualidad de moral que se describe mediante el adjetivo de el bien, que es otra palabra, agatos, que significa bien. Ahora, esta es la virtud equipada en cada punto, es algo beneficioso en su efecto, o sea, en la cualidad de ser efectivo, de ser bueno, de ser provechoso en alguna manera. Y eso es lo que manifiesta nuestro carácter cristiano, lleno del Espíritu Santo. Una persona buena, una persona llena de bondad, de benignidad, que puede hacer la diferencia en un momento dado. En primer orden, como ya dijimos, describe a Dios en su naturaleza, porque el único bueno en ese sentido perfecto es Dios. Dice, ninguno hay bueno, sino solo uno. Dios, dijo el Señor Jesús. Pero además de describir la persona de Dios, describe a las personas regeneradas. El apóstol Pablo escribía a los romanos y les decía que ellos estaban llenos de bondad y de conocimiento para poder exhortarlos los unos a los otros. Y también decía en el libro o la carta a los Efesios que el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Describe lo que el cristiano debe seguir, esta bondad,
describe lo que el cristiano debe seguir, es decir, que se presenta como un estilo de vida. Dice el apóstol Pedro, ¿quién es aquel que os podrá haceros daño si vosotros seguís el bien? O sea, si vosotros hacer el bien, persiguen el bien, están andando en la voluntad de Dios, ¿quién le puede hacer daño finalmente? Pues nadie, ¿verdad? Porque el daño supremo, la maldad suprema sería pues la perdición eterna, y eso no lo puede hacer. Nadie nos puede quitar lo que Dios nos ha dado. Y por eso es que el Señor en otro contexto dice, ustedes teman más bien al que puede destruir al alma y al cuerpo en el infierno, ¿verdad? Porque ese es Dios, es el único que puede. Y en este caso, aunque tengamos episodios acá en la tierra, ¿verdad?, de supuestamente perder muchas batallas o perder muchas cosas, de sufrir el mal incluso de parte de otros, porque hay muchos que por su fe están sufriendo. Pero finalmente, en el fin de la edad, del siglo, ¿quién les podrá hacer daño si ustedes han seguido el bien? ¿Quién podrá apartarlos del camino? ¿Quién podrá privarlos de vivir en mi reino eternamente? Pues ese bien supremo, nadie nos los puede quitar. Describe lo que vence al mal. Dice la Escritura que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos con el bien el mal. Es decir, que si hay una mala acción, si hay un acto negativo en contra de nosotros, tenemos que no responder de la misma manera, sino con el bien, haciendo el bien. O sea, si tu enemigo tuviere hambre, tuviere sed, dice, dale de beber y dale de comer, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es decir, le avergonzarás, le harás sentir avergonzado, porque él te hace un mal y tú respondes con un bien. Bendito sea el Señor. Esta palabra, además, describe la capacidad para reprender y disciplinar, mientras que la benignidad solo puede ayudar. O sea, esto hay que aclararlo, porque son palabras muy similares, pero no son lo mismo cuando le ponemos la lupa, ¿verdad? Es decir, crestotes, benignidad, y agatasune, bondad, no son necesariamente iguales. La primera, crestotes, describe los aspectos más amables de la bondad. Es decir, todo aquello que puede describir el sentimiento de bondad, de benignidad que nosotros tenemos como hijos de Dios llenos del Espíritu Santo en todos los contextos. Es decir, que independientemente de la realidad que estemos viviendo, de la manera en que estemos siendo atacados o afectados, en nuestro corazón solo hay benignidad. Pero la bondad, que es el segundo, describe, además de lo primero, incluye también las cualidades más firmes en cuanto al hacer el bien a otros, que a veces no es necesariamente por medios suaves. O sea que a la hora de manifestar la bondad, no siempre ocurre en un contexto de las cosas agradables, de las cosas positivas, en este caso al ojo del que está mirando, ¿no? Porque se trata de aplicar la reprensión y la disciplina. Entonces, en este caso, pues la cosa cambia. A pesar de que lo que vamos a hacer es para el bien, y lo hacemos porque somos buenos y porque es para el bien de la persona, pues en el momento quizás la persona no esté recibiendo eso como algo bueno, como dicen hebreos, ¿verdad? Que al ser disciplinados, pues no siempre la disciplina es causa de gozo, al principio dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. O sea que de momento pudiera parecer algo que no es bueno, pero el que lo hace, sí lo hace en conciencia de que es bueno y es necesario. Para ponerlo en ejemplos, simplemente podemos citar dos y son suficientes. Crestotes, esa benignidad bondadosa se manifiesta, por ejemplo, cuando Jesús trató con la mujer aquella arrepentida en casa de Simón.
una mujer que no se dice, pero era una mujer pecadora, probablemente dice pecadora pública, era conocida quizás por sus actos de pecado en todo aquel pueblo, ¿no? Y esta mujer vino y entró a la casa de Simón, donde estaba el Señor con otras personas allí, y le abre un frasco de perfume en sus pies y llora sobre el Señor y le limpia los pies y le besa los pies. Allí se manifestó esa bondad de Dios hacia esta persona, que merecía la condenación, que no merecía ni siquiera el trato, porque ningún fariseo, y Jesús estaba como un rabino, se atrevería a tener contacto físico alguno con ese tipo de mujer, pero el Señor la recibió y permitió que ella le lavara los pies y le besara y lo secara con su cabello. Y ya saben, bueno, en la historia de Simón, este hombre, si fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que está ahí a sus pies. Y el Señor después le habla, pero bueno, se manifestó allí esa bondad de Dios que no rechaza a quien se acerca a Él. Pero agathosune es la palabra no contraria, pero sí diferente, donde se manifiesta bondad, pero de otra manera. De la manera que decimos, caramba, esto no parece nada bueno. Y es, por ejemplo, cuando Jesús fue y encontró todo tipo de negocios allí en el templo. Los atrios estaban vendiendo cosas y en cierta manera estaban profanando el templo. Y el Señor vino y tomó el látigo y miró las mesas, los sacó de allí, fuera de aquí. Mi casa, casa de oración, será llamada. Por lo que es una actividad bondadosa en favor de ellos, pero aplicando la justicia, aplicando la disciplina. Y eso tenemos que tener pues mucho tacto en esto, mucha dirección del Espíritu Santo para cuando vayamos a aplicar, ¿verdad?, este tipo de bondad que a la vista de los otros va a ser algo malo. Pero Dios conoce nuestros corazones y siempre la bondad triunfa sobre el odio. El amor triunfa sobre el odio. Por lo que conviene en esta mañana, amados hermanos, que entendamos que toda bondad viene de Dios. Él es el Dios bueno y bondadoso, que ha creado todas las cosas para nosotros. Y nosotros debemos ser buenos como Dios. Tenemos que también manifestar en nuestro carácter la bondad, la benignidad, que no nos hace necesariamente flojos a la hora de ser fuertes. Tenemos que también poner disciplina y exigir el cumplimiento de las normas y las leyes, porque si usted no puede confundir una cosa con la otra, o sea, no podemos decir yo dejo hacer a mis hijos todo lo que quieran y no los corrijo porque es que yo soy tan bueno. No, usted no está siendo bueno, estaría siendo malo, y bien malo, porque está incumpliendo la palabra de Dios y está haciendo de su hijo una persona que en el futuro no va a ser de mucho provecho. O sea, nada tiene que ver el ser bueno con dejar de ejercer la autoridad que tiene que ser ejercida y cumplir con los mandamientos del Señor. Estos dos frutos del Espíritu, entonces, la bondad y la benignidad, producen un tipo de bondad y cortesía en el creyente que brota de su corazón y que es dulce a todos. Todo lo que hagamos, resumiendo, debe hacerse con amabilidad y bondad. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por lo que el ser bondadosos, el manifestar esta cualidad de carácter en nuestra vida, es una manera de atraer a los creyentes, a los no creyentes. Cuando una persona que no conoce del Evangelio puede apreciar entre los cristianos un espíritu de bondad, de amabilidad, de cuidado de los unos por los otros, de respeto de los unos a los otros, se sienten atraídos a la fe cristiana. Y a muchos se han convertido por eso.
Y eso es algo que debemos hacer, comenzando desde el hogar, no solamente las esposas, ¿verdad? Porque algunos solo citan allí esas palabras, pero eso fueron unas palabras que Dios, el apóstol Pedro dio en su contexto, ¿verdad? Y le dijo a las hermanas creyentes que si tiene un esposo no creyente, consiste en vivir con ella, pues decir que no lo abandone, que al contrario, ¿verdad? Puedan, sin palabras, a través de su testimonio, de su manera de vivir, de manifestar el amor y la bondad, ellas, sus esposos, pudieran creer en el Evangelio. Y el caso contrario también, ¿verdad? O sea que tenemos que dar testimonio del Evangelio de Cristo, y eso tiene que ver en parte con la manifestación de estos frutos del Espíritu. Ser benignos, ser buenos, como se dijera de Bernabé, un varón bueno, lleno del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, hermanos, y pongamos todo empeño en manifestar en todo tiempo la bondad de Dios que está en nuestros corazones, porque un día le conocimos, porque un día el Espíritu Santo vino a nuestros corazones y ese fruto está en nosotros y debemos crecer y abundar en él. No importa que otros no lo hagan, no importa que estemos rodeados de gente mala, nosotros debemos ser buenos como nuestro Padre que está en los cielos. Que Dios les bendiga y espero que nos podamos ver, los hermanos de la iglesia, en el día de mañana en el templo de Sus Flores. Vamos a orar. Gracias te damos en esta preciosa mañana, Señor, por entender este fruto del Espíritu que forma parte de tu carácter, de tu cualidad moral, Señor. Tú eres bueno y has hecho notar tu bondad a través de toda la creación y todas las cosas buenas que has hecho para nosotros. Pero sobre todo, Señor, por ese plan redentor que has manifestado en el cumplimiento de las profecías y la llegada de Jesucristo a este mundo para morir, Señor, en nuestro lugar y ofrecernos así la posibilidad de ser perdonados de nuestros pecados y recibir, Señor, la esperanza de la vida eterna. Gracias por la bondad tuya en Cristo Jesús. Y gracias por darnos la oportunidad de manifestar en nuestra naturaleza humana este fruto tan precioso del Espíritu, de ser buenos como tú lo eres, Señor. Ayúdanos para que podamos ser hallados aceptos delante de ti. Padre, acuérdate en esta mañana de las peticiones que tenemos delante de ti. Estamos intercediendo por cada uno de mis hermanos que está enfermo, Señor, por sus familiares, y pedimos que tú hagas milagros, Señor, de la restauración de la salud de estas personas. Recordamos a Carlos Menchaca, a Norma Escobedo, Señor, y pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tú intervengas en sus vidas. Sigue obrando, Señor, en los hermanos que han sido intervenidos quirúrgicamente, que están recuperándose. Le pedimos por nuestra hermana María Díaz, gracias porque se encuentra mucho mejor, Padre, y sabemos que tú le vas a llevar a la restauración completa de su salud, Señor. Eso estamos esperando en ti. Y así, Señor, ruego por cualquier otra petición que no haya sido puesta a la luz. Tú conoces todas las cosas y pedimos que nos respondas en tu tiempo y en tu voluntad. Guárdanos a todos muy cerca de ti. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y que tengan un excelente fin de semana. La paz de Cristo sea con todos. Amén.